El 27 de enero de 2013, a las 16:46 horas, ante el agente del Ministerio Público Investigador en turno, compareció la ciudadana Alejandra del Jesús Cervantes Romero, manifestando el extravío de su hijo adolescente Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, de 16 años de edad, quien saliera de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Quintahermosa, el día anterior, 26 de enero del mismo año en curso, a las 16 horas, en compañía de una persona del sexo femenino, y hasta el momento de presentarse ante esta instancia no había retornado al domicilio. La Procuraduría General de Justicia solicitó el auxilio a través del área de comunicación social para difundir imágenes y señas particulares del joven Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, solicitando el apoyo de la ciudadanía, y de inmediato se puso en conocimiento de este extravío a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Extraviadas, para realizar las diligencias necesarias que dieran como resultado conocer el paradero del joven. Con el auxilio de los agentes de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a dicha fiscalía, se obtuvieron los datos relativos a los momentos previos al extravío del adolescente, investigándose que había participado en un juego de voleibol en las canchas de la Universidad Autónoma de Campeche, y que, a las 21:30 horas de ese día, 26 de enero, había salido de ese lugar en compañía de Joseph Francisco Aguilar López y Edward Daniel Galaté, ambos conocidos del adolescente. A las puertas de ese campo, arribó por ellos un vehículo de la marca Ford Línea K, de color azul, conducido por Miguel Ángel Ortega Pol, desconocido de Samuel, pero amigo de Joseph y Edward, abordando todos el vehículo en cuestión. El fiscal logró obtener la declaración de las personas ya referidas, mismos que corroboraron haber estado con el adolescente Samuel Alejandro MacGregor Cervantes el 26 de enero del año en curso, y que efectivamente, a bordo del vehículo Ford K, lo habían trasladado para acercarlo a su domicilio en razón de la hora. Sin embargo, en sus declaraciones rendidas por separado, se observaron contradicciones que llamaron la atención de los investigadores, pues mientras Miguel Ángel Ortega Pol refiere que pasó por la Universidad Autónoma de Campeche y se encontró a estas personas de casualidad, los abordó en el siguiente orden: Joseph Francisco en el asiento delantero derecho, posición copiloto, y en la parte trasera abordaron el adolescente Samuel Alejandro MacGregor Cervantes y Edward Galaté. En dicho vehículo se trasladaron hasta la gasolinera que está en la unidad habitacional Presidentes de México, pues estaba quedando sin combustible, y es en dicha estación de servicio donde se bajan los tres. Por su parte, Joseph Francisco Aguilar López refirió al fiscal que, previo acuerdo, le habían hecho una llamada telefónica a Miguel Ángel Ortega Pol para que los pasara a buscar a la universidad, que al estar en la puerta de la universidad, en compañía de Samuel, arribó Miguel Ángel Ortega Pol, que eran aproximadamente las 21:20 horas, y abordaron el vehículo, quedando sentados en las siguientes posiciones: el propio Joseph en el asiento trasero izquierdo, Edward Galaté en el asiento trasero derecho, y el adolescente Samuel Alejandro se sentó en el asiento trasero en medio de ambos, y en el asiento delantero izquierdo nadie abordó, pues refirió el seguro de la puerta de ese costado estaba descompuesto. Al volante, Miguel Ángel Ortega Pol circuló por la avenida Universidad, alcanzando la avenida López Mateos, siguiendo por la avenida Gobernadores, hasta llegar a la unidad habitacional Planchac, a un parque pequeño que se encuentra a un costado de la gasolinera de la unidad habitacional Presidentes de México, bajando del vehículo para continuar los tres que viajaban en el asiento trasero, caminando con dirección a una iglesia, separándose del adolescente en una caseta donde se ubica un checador de microbuses urbanos. Asimismo, el ciudadano Edward Daniel Galaté refiere que salen del campo deportivo, pero que al entrar al vehículo, como se encontraba dañado el seguro de la portezuela del lado del copiloto, Joseph Francisco es el primero en introducirse al asiento trasero, después Samuel, que queda en medio, y Edward se queda en el costado derecho, que en el trayecto iban jugando luchas ellos tres, que bajaron en la gasolinera de Presidentes de México, y ahí
se encaminaron hacia la iglesia en donde despidieron a Samuel. Las investigaciones realizadas por el fiscal y la policía ministerial condujeron a seguir las probables rutas. Es así como notaron que en la gasolinera que refieren estas personas había equipos de videovigilancia. El fiscal obtuvo la filmación del día 26 de enero con detalles de tiempos suficientes entre las horas referidas. El análisis del video dio como resultado demostrar que el vehículo Ford Ka de color azul, así como Miguel Ángel Ortega Pol, Joseph Francisco Aguilar López, Edward Daniel Galaté y Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, no estuvieron en la gasolinera de Presidentes de México ni en sus inmediaciones el día que esto refiere, por lo que sus declaraciones se encontraban faltas de veracidad. Derivado de las contradicciones, así como de documentales exhibidas de cuentas de redes sociales aportadas en la indagatoria, el fiscal solicita a la policía ministerial la presentación de estas personas, lográndose de esta forma la de Miguel Ángel Ortega Pol, quien, interrogado por el fiscal y ante las inconsistencias que se le demostraron, aceptó en presencia de un defensor, en declaración libre, sin coacción ni violencia, y observando las formalidades legales, que el cadáver de Samuel se encontraba en un banco de Sascap ubicado en la avenida Ramón Espínola Blanco del fraccionamiento Siglo XXIII, cerca de la carretera federal, dando datos de la ubicación. Ante ello, el fiscal declinó la competencia del asunto para seguir conociendo a favor del agente del Ministerio Público especializado en delitos graves, quien de inmediato, en compañía de un equipo multidisciplinario, se trasladó a inspeccionar el lugar referido por Miguel Ángel Ortega Pol, dando como resultado el hallazgo del cuerpo del sexo masculino que correspondía con sus vestimentas al que hasta entonces se encontraba en calidad de extraviado, Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, el cual presentaba signos de evidente violencia. En su misma declaración ministerial, Miguel Ángel Ortega Pol admitió su participación en el homicidio, detallando la coautoría de Joseph Francisco y Edward Galaté, en la que afirmó que hubo una reflexión y concierto previo para privar de la vida al joven Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, y el plan preestablecido que ante la menor sospecha de que la policía intentara detenerlos, se irían del estado, por lo que debían estar en comunicación constante. Ante el riesgo y temor fundado de lo anterior, el agente del Ministerio Público especializado en delitos graves, de conformidad con lo que establece el artículo 16 constitucional, acuerda y gira una orden de detención ministerial por causa urgente en contra de Joseph Francisco Aguilar López, Edward Daniel Galaté y Miguel Ángel Ortega Pol. La Policía Ministerial del Estado da cumplimiento al mandato, quedando a disposición los tres imputados en la averiguación previa CAP 751, diagonal novena, diagonal 2013, por el delito de homicidio calificado. Dentro del término de integración del expediente, se recepcionaron las declaraciones de los imputados, quienes con todas las formalidades legales guardadas, aceptaron su participación en los hechos, en que privaron de la vida a Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, señalando, por separado, la forma en que fue planeado y ejecutado este hecho, por lo que el día 26 de enero del año en curso, tal y como estaba previamente concebido en el plan de los coautores, Joseph Francisco Aguilar López y Edward Daniel Galaté acudieron al campo de la Universidad Autónoma de Campeche, donde sabían que ese día participaría en un encuentro de voleibol Samuel Alejandro MacGregor Cervantes. Esperando que culminara el evento deportivo, se le acercaron al joven conocido con ellos y se ofrecieron a llevarlo a su domicilio, pues un amigo pasaría a buscarlos. Es así como arribó a las afueras del inmueble Miguel Ángel Ortega Pol a bordo del vehículo de la marca Ford tipo K, placas DGB 3185, particulares del estado de Campeche, abordando el vehículo conducido por este último, subiéndose, en primer término, Edward Daniel Galaté, tomando la posición del asiento trasero derecho. Seguidamente, Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, tomando la posición del asiento trasero parte media. Y por último, Joseph Francisco Aguilar López,
tomando la posición del asiento trasero izquierdo. Posteriormente, tomaron la avenida López Portillo con dirección al aeropuerto para doblar hacia la avenida Héroes de Nacosari con dirección al entronque carretero de Chiná Campeche, comenzando entonces a ejercer violencia sobre el joven con golpes, saliendo a la carretera federal, tomando con dirección hacia siglo XXIII, siendo que en el trayecto se manifiesta su sometimiento con opresión en el cuello por el antebrazo de uno de los agresores. Y sometido, le sujetan las manos con cinchos de plástico de color blanco y con una jeringa le inyectan aire en el cuello, pues creían que le provocarían un paro cardíaco por el aire. Doblando entonces por la avenida Ramón Espínola Blanco, avanzando aproximadamente 800 metros, donde el conductor detuvo la marcha al introducirse a la entrada de un banco de Sascap, y entre todos bajaron al joven, por lo que el conductor se queda aparentando que el vehículo se había descompuesto en ese lugar. Introducen al joven aproximadamente 150 metros a la cima de dicho banco de Sascap, donde los imputados, con un agente vulnerante punzocortante, le produjeron lesiones en el cuello, para de inmediato agredirlo con agentes vulnerantes contundentes, hasta cerciorarse de haber privado de la vida a Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, trasladando su cuerpo 15 metros más adelante, depositándolo en una pendiente descendiente al monte, cubriendo sus agresores el cuerpo con ramas del lugar, lo que se corrobora con la necropsia y diligencias periciales practicadas. Entre los diferentes datos de prueba se encontró lo siguiente: se recuperaron las ropas que llevaba Joseph Francisco Aguilar López el día de los hechos, un cuchillo empleado como el agente vulnerante punzocortante, al cual pericialmente le fue detectado presencia de sangre de origen humano, así como los zapatos tenis de color negro de la marca Cobra del propio Joseph Aguilar, los cuales cuentan con rastros hemáticos de origen humano, camisa y pantalón con presencia de rastros hemáticos. En el vehículo que conducía Miguel Ángel Ortega Pol se aseguró un cincho de plástico de color blanco, el cual corresponde en forma y dimensión con el que se encontrara en la muñeca izquierda del cadáver de Samuel Alejandro MacGregor Cervantes. Todo lo anterior condujo al Ministerio Público Especializado en Delitos Graves a consignar ante el juez cuarto del ramo penal a Joseph Francisco Aguilar López, Edward Daniel Galaté y Miguel Ángel Ortega Pol por su coautoría en el delito de homicidio calificado y delitos en materia de inhumación y exhumación de cadáveres en agravio del adolescente Samuel Alejandro MacGregor Cervantes, al haberse acreditado la reflexión previa, el codominio del hecho y el aporte sustancial de cada uno de ellos en los referidos ilícitos. Cabe destacar que Edward Daniel Galaté, al momento de rendir su declaración preparatoria ante el juez de la causa, ratificó su declaración ministerial y ubicó en tiempo, modo, lugar y circunstancias a los otros coautores, por lo que ante la legalidad de su detención, calificada así por un juez penal, y las pruebas aportadas, se determinó dictar auto de formal prisión en contra de los imputados para ser procesados por los delitos aquí referidos.